Antes de iniciar, me gustaría preguntarte, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal ha sido tu día hoy? O si apenas está comenzando, ¿cómo quieres que sea este día? ¿Qué tan espectacular y maravilloso te gustaría que fuese? Que cuando vayas a acostarte a descansar al final de la noche digas, qué maravilloso, qué productivo fue este día. ¿Cómo te gustaría que fuese? Seguramente ya estás pensando en todas las respuestas a estas preguntas, ¿verdad? Bueno, después de haberte saludado, debo hacerte una confesión. Creo que esa fue una manera de confesarte, de dejar saber de que ahora que ya he comenzado con los podcasts, me he dado cuenta que no sé cómo comenzar el podcast. Realmente parece algo contradictorio, ¿no? Porque todos pensaríamos, no, ya todo está previamente planificado, todo está organizado, todo está espectacularmente proyectado para que nada se escape. Pero la verdad es que no siempre ocurre así, y tienes esta prueba. Sin embargo, aún luego de varios minutos de reflexionar y decir, ok, ¿cómo lo comienzo? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo llamar la atención de quienes me están escuchando? Llegaba siempre a la misma respuesta. Es que buscamos siempre escuchar algo que nos sea familiar, algo que nos haga sentir que estamos conversando con una amiga o con un amigo o con alguien cercano, que bien lo decía en el podcast de bienvenida, alguien que vamos a saber que nos va a escuchar y que va a estar allí, atento a lo que pudiésemos preguntarnos o las inquietudes que pudiésemos tener. Entonces, bueno, habiéndote hecho esta confesión, creo que también hay una gran lección. La importancia de comenzar, de empezar. Al momento de planificar este podcast, al momento de que dije, ok, lo voy a hacer, voy a dar ese paso, habían muchas dudas, habían muchísimas consultas, habían preguntas que me hacía y me cuestionaba y decía, bueno, ¿realmente será el momento indicado? ¿De qué forma lo voy a hacer? Incluso creo que jamás había subido un video en YouTube. Alguna vez lo hice, ciertamente sí lo hice, como parte de un trabajo de la universidad y creo que sería en los primeros semestres, así que podrás imaginarte desde hace cuánto sería eso. Ya tengo aproximadamente 7 años de egresada de la universidad y bueno, no recuerdo ni siquiera de qué materia era ese proyecto, pero sí, efectivamente no me considero experta en el manejo de esta plataforma, aunque sí, desde sus inicios fui una de sus mayores fans, porque la verdad es que siempre, aquí hablando muy ya en confianza, siempre me gustó el maquillaje, es un hobby que tengo desde pequeña. Incluso eso lo comenté en un en vivo que tuve con una amiga a través de Instagram, y le comentaba que de pequeña yo, sin haber ni siquiera iniciado en el colegio, yo me podía maquillar, pintar los labios sin ni siquiera verme en el espejo. Y esa es una anécdota muy típica aquí en mi hogar, que siempre mi mamá suele comentarlo. Entonces, bueno, habiendo crecido con ese amor por el maquillaje, siempre tenía que esperar en la televisión, en los programas, en las revistas, ver pequeños segmentos donde mostraban cómo te podías maquillar. Y para mí eso me llenaba de mucha ilusión, llegar hasta esa parte del programa donde podía ver apenas 1 o 2 minutos de algún material relacionado con el maquillaje. Por ello, cuando empieza a conocerse YouTube, bueno,
realmente, si soy muy honesta, quedaba horas y horas pegada a YouTube en la computadora, no quería dormir. Creo que para aquel entonces estaba ya había pasado primaria, lo que se conoce aquí en Venezuela, estaba en bachillerato o secundaria, y allí era donde yo pasaba la mayor parte de mi tiempo viendo videos de maquillaje, porque ya no tenía que esperar a que algún programa lo pasara por televisión, sino que podía acceder a ello en el momento que quisiera, cuando yo quisiera y cuánto contenido yo quisiera. Entonces, por ello siempre, a pesar de no haber producido yo contenido, era una de las consumidoras de estas plataformas. Y ahora que bueno, realmente me di la oportunidad de compartir a través de ella y de crear contenido en ella, pues me doy cuenta de que realmente empiezas a conocer y adquirir experiencia una vez que das ese primer paso. Como lo decía hace unos minutos, la importancia de empezar. A veces no, aún teniéndolo todo planificado, aún teniendo todo previsto, en la práctica es cuando surgen esos inconvenientes, y probablemente ahorita estará viniendo a tu mente esas situaciones en las que decías, ok, ya tengo esto listo, ya estudié esto, ya tengo esto diseñado, ya el proyecto está todo enmarcado, ya sé cómo va a suceder todo, y te empiezas a formar para, de alguna manera, tener las respuestas ante las posibles preguntas o consultas o dudas o inquietudes que puedan surgir en esa ejecución. Y aún así te das cuenta que hay muchas vueltas que puede dar, muchas cosas que pueden ocurrir y que te hacen cambiar la perspectiva, y quizás considerar que hay otras situaciones u otras aristas que comienzan a tomar mayor relevancia y no esas las que te inquietaban a ti. Entonces, entiendes que cada nuevo descubrimiento nos lleva a una verdad que siempre parecía que estuvo allí como que latente, y al momento en que empezamos a hacer que las cosas sucedan, ella se empieza a manifestar con mayor ahínco, con mayor afán. Entonces entiendes que todo ha ocurrido en el momento indicado, que todo se ha dado de la manera en como debió ocurrir. Sé que a veces solemos, porque yo también he caído en ello, a veces solemos cuestionarnos bastante, solemos decir, ¿por qué? Pero pude haber evitado eso, ¿por qué no me preparé mejor? ¿Por qué no tuve la respuesta oportuna en ese momento? Pero es parte del proceso, es parte de la magia de la vida, a veces no tenerlo todo descifrado, porque te pudieses imaginar cómo sería si ya todo fuera predecible. Si ya supieras lo que va a pasar mañana, más tarde, en unos minutos, entonces, ¿qué sentido tendría esta experiencia llamada vida? Realmente no tendría mucha ilusión imaginarnos cómo pudiésemos hacer posible eso que tanto anhelamos, o si de verdad vamos a poder lograr esa meta que queremos, esa que está allí calladita, que permanece en nuestro interior y que tenemos aún la esperanza, sin importar la edad que podamos tener, las circunstancias en las que nos encontremos, aún está esa esperanza de que esa meta, ese sueño, ese anhelo, lo vamos a poder llevar a cabo. Entonces, ¿cómo hacer para que eso ocurra? En la acción. En la acción consigues progreso. Pero me dirás, ok, Ana, quizás no es tan fácil, quizás no es tan sencillo como tú lo veas, pero a veces el más pequeño paso que puedas considerar que estás haciendo es el paso que va a marcar la diferencia.
es probablemente eso que te va a acercar, o no diría ni siquiera probablemente, es lo que te va a acercar a eso que estás buscando obtener. Por ejemplo, esto que justamente estás escuchando. Aún teniendo todo planificado, aún teniendo mi lista de ideas que llevo meses y meses trabajando, que llevo meses y meses redactando, de todo lo que puedo compartir, de todo lo que me va a ayudar a darles un mejor mensaje y de toda la información que quiero transmitirles. Aún había muchas cosas que se me pasaron por alto. Y creo que lo más sensato, y como lo había dicho también en la bienvenida del podcast anterior, aquí estamos hablando sin tapujos. Aquí estás hablando con alguien que te entiende y que también ha pasado o está en el lugar en el que te encuentras tú. Y la intención de todo es eso, acompañarnos, el podernos decir las cosas con esa sinceridad. Entonces, habiendo hecho todo esto, ahora me estoy dando cuenta de ciertos detalles que sé que los voy a ir mejorando. Y que probablemente de aquí a unos meses más voy a escuchar este podcast, este audio, y voy a decir: Ana, por favor, ¿por qué dijiste eso? ¿En qué estabas pensando? Pero siempre me va a llenar de mucha satisfacción haber dado ese paso, haberme salido de la zona de confort y haber apostado a mí. Y como alguien muy especial que conozco y que forma parte de quien me inspiró para hacer este podcast, me dijo: es dar ese salto de fe. Y definitivamente siempre nos vamos a encontrar en situaciones donde vamos a tener que decidir si vamos a dar ese salto de fe, pero dar ese salto de fe por ti, por mí, apostar todo a uno mismo. Y eso fue lo que realmente me motivó a hacer este podcast, a creer en mí, a decir: ok, ¿qué puede ocurrir si lo hago? ¿Qué pudiese pasar? ¿Qué pudiese eso transmitir? Entonces, sí, no voy a negar, hay veces en que podemos escuchar a personas que nos van a decir: no, pero es que quizás este no es el momento indicado, no, pero es que te falta formarte más, te falta tener más experiencia, quizás ya ese tipo de cosas no están dadas para tu edad, o deberías dedicarte a otras cosas. Pero ¿qué pasa si no los escuchas? Si te das la oportunidad de oír ese mensaje de esa voz que siempre ha estado allí presente, esa que quizás cotidianamente, entre todas tus labores del trabajo, familia, en donde sea que te encuentres, pues no te da tiempo de escuchar, no te da tiempo de atender a lo que te quiere decir. Tú sabes esa voz a la que me refiero, esa que has estado allí, siempre acompañándote a cada instante. ¿Qué pasa si le das un poquito de volumen, subes el volumen y le invitas a un café y le dices: ¿qué tienes que decirme? ¿Por qué me dices eso? ¿Y qué pasaría si le haces caso? Si le das lo que también en algún momento me dijeron, el beneficio de la duda, o crearle una duda razonable. ¿Qué pasaría si eso lo pruebas? ¿Qué pudieses perder? En cambio, yo diría que la pregunta sería: ¿qué pudieses ganar? ¿Por qué no cambiamos ese guión y preguntamos eso? ¿Qué pudiese ganar si la escucho? ¿Qué más pudiese ver de lo que ya he visto? ¿Qué más pudiese experimentar? Si aún está allí y aún está presente, probablemente quiere decir que aún hay tiempo para hacerlo. Entonces, así me ocurrió a mí.
en la medida en que iba trabajando en todas las ideas, en toda la información, en todas las historias, en todo lo que el contenido, el material que he querido desarrollar y que estoy desarrollando para compartirles, me daba cuenta que yo no podía tener esta información solo para mí, que todas esas experiencias que con los años he ido acumulando, era necesaria que otras personas también las escucharan, porque es allí donde está el sentido de todo. Siempre los mensajes llegan cuando estamos preparados para ello, cuando estamos dispuestos a ello. A principios de este año, te confieso que me encontraba en una situación en donde decía, wow, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi propósito? Especialmente eso, ¿cuál era mi propósito en esta vida? Con todo lo que he vivido hasta este punto. Y de repente surgió ese mensaje que estaba buscando y que no sabía. Vi a otra creadora de contenido, escuché lo que tenía que decir y yo dije, wow, ¿es eso lo que yo quiero hacer? ¿Es eso lo que yo quiero desarrollar? No lo que ella misma también estaba haciendo, sino porque al momento en que yo escuché lo que ella tenía que decir, yo dije, sí, yo me siento así. Sí, eso es lo que yo también estoy percibiendo. Entonces dije, ok, perfecto, es esto lo que yo quiero generar en otras personas, es esto lo que yo quiero hacer, es para esto, para lo que yo siempre me estuve preparando. Por ello es que tú eres la persona indicada para este mensaje. Tú eres quien, a través de tu búsqueda constante de crecimiento, de cómo hacer mejor las cosas, de cómo dar lo mejor de ti, de cómo ser congruente con lo que sientes y con lo que haces, que ahora has llegado a este podcast, para entonces redefinir todo lo que has realizado hasta este punto y comprender que cada una de esas acciones que has venido ejecutando con el paso de los años te han acercado hasta este punto. Y ahora tienes la oportunidad de hacer algo que va a transformar tu vida. Y al transformar tu vida, vas a poder transformar la de muchas otras personas. ¿No te gustaría eso? Yo sé que sí. Yo sé que así como yo me siento ahorita completamente agradecida, me siento con todo el ánimo, con toda la voluntad y con todo el entusiasmo de seguir compartiendo contigo este proyecto que apenas está iniciando. También vas a encontrar tú ese sentido y vas a ver que ya todo estuvo dispuesto para esto, que todo se fue dando en el momento indicado para que estés en este momento escuchando estas palabras. Y vas a saber que entonces te sientes preparado para dar ese siguiente paso. Ahora es que nos queda mucho por conversar, indistintamente de lo que te estés dedicando ahora a realizar, indistintamente de lo que haya ocurrido atrás. Ahora es momento de ver hacia adelante. Y por ello estoy yo, para también guiarte a través de todo lo que yo he podido conocer, de todo lo que he podido aprender, para brindarte también ese conocimiento y acompañarte en esta travesía. Así que bueno, te dejo la invitación para que en los comentarios me digas por qué este mensaje ha llegado a ti en el momento indicado. Me va a encantar leerte. Y bueno, y así mismo te agradezco por regalarme estos minutos de tu tiempo y por permitirte a ti escuchar este mensaje. Porque recuerda que tú decides dónde poner el punto y final.
hasta un próximo encuentro.